a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez ahí, ofrécelo, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto a dos de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿de dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Y ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y le ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee. Por eso, hasta el día de hoy se dice: en un monte proveerá el Señor. Todos los que somos padres, todos los que somos madres, ¿cómo nos quedamos con ese pasaje? Si el Señor nos pide entregar a uno de nuestros hijos, la verdad que mientras hemos estado estudiando este mensaje, realmente es como para unos 2 meses estudiar este pasaje, ustedes. Es tan profundo que realmente no sé si nos van a ajustar los 40 minutos o 30 minutos que podemos tener hoy. Así que eh, este pasaje tiene una implicación histórica impresionante. Es impresionante. Tiene un simbolismo mesiánico, porque todo el pasaje está orientado a recordarnos a aquel por el cual toda la escritura que está frente a nosotros hoy existe, a nuestro amado Señor Jesús, el Cordero. Toda esta historia tiene un simbolismo impresionante y también nos da la oportunidad de entender el amor de nuestro Padre hacia nosotros. Yo sé que hemos visto normalmente Jehová Jireh desde una perspectiva quizás demasiado limitada. Hemos hablado de Jehová Jireh solamente como aquel que nos va a solucionar una situación en algún problema. Hemos hablado de Jireh como aquel como dispensador que nos tiene que proveer algo cuando nosotros lo necesitamos. Pero este pasaje va mucho más allá de esto.
Jehová Jireh, Jehová proveerá, Dios ve nuestra necesidad. Y al entrar esta mañana en este pasaje, hermanos, yo sé que Dios va a hacer algo en nosotros hoy. ¿Cuántos quieren que Dios haga algo en nosotros? No solo escuchar la palabra, pero permitir que esa palabra siembre en nosotros algunos frutos que nos van a servir el resto de nuestras vidas, pero que también arranque algunas mentiras que hemos creído por muchos años, para que podamos ser libres. Jehová Jireh. En primer lugar, esta mañana queremos reflexionar sobre esta frase que aparece en el primer versículo: pasado cierto tiempo. Pasado cierto tiempo. Y hay otra versión que dice, habían acontecido estas otras cosas. Aconteció después de estas cosas. La primera reflexión para nosotros esta mañana es que vamos a ser probados. Dígale a la persona que tiene al lado: vas a recibir pruebas. Vas a recibir pruebas. ¿Verdad? We're going to be tested. We're going to be tested. Algún día vamos a tener traducción simultánea, pero mejor que aprendan español, ¿verdad? Sí, más o menos. Muy bien. Las pruebas, la primera verdad, iglesia, es que las pruebas no se acaban. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? ¿Quiénes han vivido una vida libre de pruebas? Miren, cuando no es una cosa, es otra, ¿verdad que así decimos nosotros? ¿Sí? Miren, en el capítulo 21, miren, es que no es poca cosa la que le había pasado a Abraham. Y miren, en la vida pasan cosas que son extraordinariamente buenas, nos elevan hasta lo más alto, y de repente pasan cosas que nos golpean y nos tiran a lo más bajo. Nosotros leemos en el capítulo 21 que ahí nació Isaac. La promesa esperada, lo que ellos habían anhelado como pareja por tantos años, al fin aparece en sus vidas. Pero luego en ese mismo capítulo, Abraham enfrenta uno de los momentos más duros para cualquier padre de familia. Tiene que dejar ir a su hijo Ismael. Es difícil entender cuando uno ve este pasaje a la luz de nuestra realidad en Honduras, donde tantos de nosotros hemos crecido en hogares desintegrados, ¿cierto? ¿Cómo podemos entender que Dios está bien con la idea de que Ismael salga del núcleo familiar de Abraham? Es difícil de entender. Es difícil de entender. Además, él enfrenta otra situación de un pacto con alguien que se llama Abimelech. O sea, han pasado diferentes cosas en la vida de Abraham. Y luego dice, después de estas cosas, Dios decidió probar a Abraham. ¿Acaso no sienten que es suficiente? ¿Qué opinarían ustedes? Ya, chiqui. Ya, padre, ya estuvo. Suficientes problemas. Demasiadas pruebas de una. Pero las pruebas, iglesia, no se van a acabar. No se van a acabar. Además, las pruebas tienen otra característica. Vienen a nuestra vida cuando menos lo esperamos. ¿Sí o no? Yo me imagino que Abraham estaba como, por fin puedo descansar. Ya, por fin, mi hijo, ¿verdad? Cuando uno tiene un hijo, ustedes, ¿verdad? Y aquí tenemos mujeres embarazadas, que Dios les ha dado la bendición de estar embarazadas. Cuando es el primer mes, cuando es el segundo mes, uno queda como, se irá a dar todo esto el tercer mes, el cuarto mes. Y ya, cuando estamos en el noveno mes, todavía nos estamos preguntando, ¿y si nace con el cordón enrollado, sí o no? Y luego cuando ya el niño tiene un año, digamos ya Davidcito tiene un año, entonces dice uno, se va a crecer. ¿Cómo es que dice uno? Se va a crecer, ¿va? Se va a criar. Y ya pasa los 5 años y ya está como está ahora Mateo, que habla con uno y uno dice, Dios, qué bonito, Señor, se va a terminar de criar. Y luego uno mira, ya que tiene 11 años como Aslan, ¿verdad? Y dice uno, ya se está convirtiendo en un hombre.
Abraham pasó por todas esas etapas con su hijo. Ya cuando está como Grace o Aline, que tienen 15, 16 años, uno dice, hoy sí, ya voy saliendo, dice uno. Ya voy saliendo, 14, 15, 16 años. Y justo cuando Abraham empezaba a disfrutar de una relación con su hijo de otra manera, Dios decide probarlo. Lucas 12:20 habla sobre aquel hombre que fue probado cuando estaba más próspero. Dice que le dijo el Señor, hoy viene, necio, a pedir tu alma. Vas a dar cuentas hoy mismo, porque las pruebas de la vida nos vienen a nosotros cuando menos lo esperamos. Yo no les estoy diciendo, aprendan a vivir o a dormir con un ojo cerrado y un ojo abierto, esperando cuando les cae el siguiente golpe de la vida. Yo no les digo eso. Pero hay una verdad. Las pruebas no se acaban. Vienen cuando menos lo esperamos. Pero Romanos 8:28 claramente dice que aquellos a quienes amamos a Dios, todas las cosas que nos ayudan para bien. Las pruebas que Dios permitirá en su vida, las pruebas que Dios ya ha permitido en su vida, sirven para contarle al mundo su gloria. Para eso sirven. O sea, hermanos, hermanas, yo quisiera prometerles un evangelio que es sin dolor. ¿Verdad? Cuando estaba aprendiendo inglés, una de las frases que me encantó era pain free. ¿Verdad? Y yo decía, dolor de gratis. No puede decir dolor de gratis, pain free. ¿Verdad? Pero decía, ¿verdad? Sin dolor. No podemos vivir una vida sin dolor. No está prometida para nosotros. El Señor permite las pruebas para beneficio mío. Dígalo conmigo. El Señor permite las pruebas para beneficio mío. Romanos 8:28. Ahí está. Ahora, hay una diferencia entre la prueba y la tentación. Son dos cosas distintas. Si nosotros leemos en Santiago 1:13, claramente dice que el Señor no tienta a nadie. Dios no nos pone las tentaciones. Podemos orar, líbranos de las tentaciones, pero Dios sí pone a prueba nuestra vida. Sí la va a poner a prueba. Es más, yo casi creo que casi todos los días nosotros recibimos pruebas para ver dónde está nuestro carácter. ¿Verdad? Así que, pasado cierto tiempo, iglesia, las pruebas no van a dejar de venir. No van a dejar de venir. Pero ¿qué pasa también? Número 2. El Señor le dice, toma a tu hijo. Y es tremendo porque dice, y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Le dice, toma a tu hijo, al que amas. Hay un hijo más que se llama Ismael. Pero no es a Ismael que le está pidiendo. Le está pidiendo a Isaac. Todos tenemos un Isaac. Todos tenemos un Isaac. Puede ser un hijo. Puede ser una hija. Puede ser nuestra carrera. Puede ser nuestra seguridad. Para algunas personas, Isaac es su comodidad. Es lo que no estamos dispuestos a dar fácilmente. Todos tenemos un Isaac. Hermanos, hermanas, cuando es Dios quien escribe nuestra historia, seguramente van a haber capítulos enteros de esa historia que no vamos a entender. Voy a volverlo a decir. Cuando Dios escribe nuestra historia, van a haber partes, primo, que por más que usted diga cómo entiendo esta parte, usted y yo no la vamos a entender.
¿Cómo es posible que después de haberle dado a ese hijo Isaac, a quien tanto habían esperado, le había prometido que era a través de él que iba a ser una nación grande? Le había prometido que las estrellas no iban a ser suficientes para contar la descendencia. ¿Y cómo es posible que le está pidiendo a la misma razón de su esperanza? Dios hará en nuestras vidas cosas que nosotros no podemos entender. Dígale a la persona que tiene al lado, no vas a entender. Y no es que seas tonto, dígale. No es que no seas inteligente, sino hay cosas en nuestra vida que no podemos entender. A ver, iglesia, levánteme la mano a aquellos que han vivido experiencias que usted dice, no entiendo esto yo. Todos, ¿verdad? Todos hemos vivido experiencias en nuestras vidas donde decimos, no entiendo esto yo. No entiendo cómo me pasó esto a mí. Y sin embargo, Dios lo permite. Isaías 55:8 es algo que debería estar en nuestro corazón. Los caminos de nuestro Dios son mucho más altos que nuestros caminos. Nuestros pensamientos son muy bajos comparado a la sabiduría absoluta de nuestro Dios. Si usted y yo estamos en una etapa de vida en este momento que no entendemos por qué la estamos viviendo, agárrese este versículo y diga, Señor, tus caminos siempre son más altos que los míos. Tus caminos siempre van a ser más altos que los míos. No somos iguales a Dios. Nosotros no entendemos las cosas. Pero además, algo ocurre en la vida de Abraham que para mí me impresiona. Él cambia su prueba por adoración. Él cambia su prueba por adoración. En Santiago 1:2 nosotros leemos que debemos sentirnos gozosos cuando nos hallamos en medio de diversos tipos de pruebas. Oigan bien. ¿Quién se alegra cuando tiene problemas? ¿Quién de nosotros dice, ay, qué rico este problema? Ay, Padre, gracias. Como dijo Noel el otro día, tú le das las mejores batallas a tus mejores guerreros. Aleluya. Hoy le viene la batalla a Noel. Estábamos hablando de una chava. Y entonces él dice, Señor, yo estoy listo, dice. Tú le das las mejores batallas a tus mejores guerreros, dice. Ojalá fuera así, ¿verdad, Noel? Amén, dice. Hermanos, vemos en Abraham la capacidad de pasar de un momento de prueba a un momento de adoración. Esa es la primera vez en la escritura que se menciona la palabra adorar. Cuando él le dice a los dos muchachos que lo van acompañando, nosotros vamos a ir ¿a dónde? A adorar. Hermanos, hermanas, debemos tener la capacidad de pasar nuestras pruebas, pasarlas a adoración. No nos quejemos. Cuando nosotros nos quejamos es un síntoma de que no estamos creyendo lo suficiente en nuestro Dios. Cuando nosotros hablamos mal de alguien que nos está haciendo daño, cuando nosotros maldecimos a alguien, nosotros nos estamos apartando de la adoración. Abraham cambió su prueba en adoración, aunque no lo entendía. ¿Qué más vemos? El monte que yo te indicaré. Yo no sé si a ustedes les llama la atención como a mí, que el Señor no le dice claramente lo que va a pasar. O sea, si yo fuera Abraham es como, ok, dame las coordenadas exactas porque así me alisto cómo es que voy a ir. No es cierto que nosotros ante las situaciones desconocidas de la vida no nos ponemos de buen humor. Si a veces nos molestamos cuando no sabemos si el combustible nos va a alcanzar lo suficiente para llegar a un lugar, ¿cierto? Nos ponemos mal por eso. Pero en este caso, el Señor le dice a Abraham, yo te voy a indicar el lugar después, vos solo empezá a caminar. Navegar en medio de la oscuridad, sabiendo que tenemos una brújula que apunta hacia el norte, que es nuestro Dios. Hermanos,
Él se levantó de madrugada. Dice la palabra que él se levantó de madrugada. ¿Sabe qué? A mí me dice, obviamente, que quizás él no durmió, ¿verdad? Si a usted le dicen, Irving, mañana a Yair lo vamos a entregar, yo creo que usted no va a dormir toda la noche. Va a estar preocupado. ¿Cómo va a pasar esto? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo es posible que Dios me está pidiendo esto? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado noches dándole vuelta a un problema, cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado noches diciendo, y esto no tiene sentido, y cómo va a ocurrir? Y al final, ¿cómo van a salir las cosas? Entonces, Abraham hace lo que debemos hacer nosotros de manera pronta, en mi opinión, porque hay otra gente, otros comentaristas que dicen que no fue así, pero en mi opinión, al leer esto, dice, él se levantó de madrugada. ¿Saben para mí qué significa? No tardó en obedecer a Dios. Ante las pruebas de la vida, no tardemos en obedecer a Dios. La obediencia parcial es desobediencia completa. Él se levantó de madrugada. Y a mí algo que me llama la atención es que conocía tanto la voz de Dios que él no le pregunta, ¿cómo? ¿Qué me está diciendo? Sino que inmediatamente obedece la voz de Dios y él toma la decisión de levantarse temprano, cortar la leña, arreglar el burro y salir. Dile a la persona que tiene al lado, es tiempo de que arregles el burro. Por lo menos para que estén despiertos. Es tiempo de que arregles al burro. No le dije que le dijera burro al hermano. Hey, ¿cuánto necesitamos arreglar el burro? ¿Cuánto necesitamos arreglar el burro? ¿Saben qué significa eso de arreglar el burro? Es tremendo, ¿verdad? Es ponerse en camino a la obediencia. Es ponerse en camino a la obediencia. Luego dice que al tercer día estuvieron caminando. Yo no sé si ustedes y yo nos podemos imaginar la agonía de este hombre durante esos 3 días caminando. Pensando, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Y cuando nosotros estamos en etapas así, nosotros nos preguntamos, pero si Dios me ama, y si Dios me había dado una promesa, y si Él es bueno, ¿por qué está permitiendo esto? Resistir en medio de lo incierto no es sencillo. Nuestra tendencia humana es que se acabe la prueba lo antes posible. Amén. Cuando nosotros estamos pasando por una prueba, nosotros no le decimos al Señor, tómate tu tiempo hasta que me transforme. ¿Verdad que esa no es una oración de nosotros? Nosotros lo que queremos es que la prueba termine ya, que rápidamente los pulmones estén como deben de estar, que los niveles de sangre estén como deben de estar, que nos venga el trabajo que tanto necesitamos, que podamos resolver la situación con nuestra esposa. Nuestra tendencia es que la prueba se acabe ya. ¿Y saben qué pasa? ¿Saben? Abraham ya había aprendido esta lección. Abraham sabe el precio, iglesia, escuchen bien. Abraham sabe el precio de precipitarse a resolver las cosas que Dios tiene que resolver. Abraham ya sabía cuál era el precio de que él se adelantara a resolver. Había perdido a un hijo ya por eso. Cuando nosotros tomamos atajos para ayudarle a Dios, normalmente las cosas no nos van a salir, iglesia. Así que Abraham sabía perfectamente que si él se le adelantaba a Dios otra vez, las consecuencias iban a ser peor. Hermano, hermana, que nuestra oración sea que la prueba dure el tiempo que a mí me conviene. Que la prueba dure el tiempo que a mí me conviene. ¿Sabe por qué? Porque si dice que todas las cosas nos ayudan para bien, significa entonces que si usted se queda en medio de la prueba y es fiel en medio de la prueba, si somos fieles en medio de la prueba, vamos a ver a Dios como nunca lo habíamos visto.
El problema de nosotros ante las pruebas es que huimos de las pruebas y nos perdemos de ver a Jehová Jireh. Miren, sin pruebas no podemos ver a Jehová Jireh. Sin dificultades no podemos ver a Jehová Jireh. Y luego, como 8 o 10 minutos, y luego regresaremos juntos. ¿No le llama la atención que Dios le había dicho claramente, vas a llevarlo, lo vas a ofrecer en holocausto, lo vas a quemar? Pero en lugar de decirles eso, Él les dice a los siervos, vamos a ir a adorar y vamos a regresar juntos a este lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Hebreos 11 nos da la respuesta. Vayamos a Hebreos 11. ¿Por qué Él dice de esa manera en el versículo 17? Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. ¿Qué les parece? Regresaremos juntos en medio de la prueba. Nosotros necesitamos recordar en quién hemos creído. Cuando usted y yo pasemos por situaciones desastrosas, de tragedia, de locura, que uno dice, ¿cómo es posible? Recordemos, iglesia, en quién hemos creído. Miren, primera de Timoteo 1, del 6 al 12. Pablo habla de todos sus problemas, de todas sus prisiones, de las dificultades que ha pasado. Y en medio de esos versículos, Pablo dice, yo sé en quién he creído. Cuando estemos en medio de la prueba, no empiece a maldecir a Dios, no empiece a maldecir a la gente a su alrededor. Simplemente agárrese a este versículo y diga, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. En medio de la prueba, recordar en quién hemos creído. En medio de la prueba, hablar palabras de fe. No mágicas, ¿verdad? No frases hechas, pero hablar la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando Abraham dice, regresaremos juntos a este lugar, lo que está diciendo es hablando una palabra de fe. Está hablando una palabra de fe. Está diciendo, Dios tiene el poder de resucitar a mi hijo. Miren qué tremendo. Hasta ese momento no había registro de ninguna persona que había sido resucitada. Él ni siquiera conocía ese concepto. Pero conocía que Dios hacía más de 25 años le había dado una promesa, o 30 años le había dado una promesa, y sabía que Dios era capaz de un vientre que estaba muerto levantar a un niño. Hermanos, hermanas, necesitamos empezar a hablar palabras de fe en nuestra vida. Y nada como, Padre, declaro esa nativa del año para mí. Señor, esa casa, Padre, ahora mismo. No. ¿Por qué no empezar a hablar palabras de fe sobre nuestra vida espiritual? Sobre nuestros hijos. Señor, yo declaro que mis 6 hijos, Señor, por tu buena voluntad y porque tengo fe en ti, te van a seguir a ti, Señor. Señor, mi anhelo más grande es ver a estos 6 muchachos sirviéndote de maneras extraordinarias en tu reino. ¿Por qué no usamos la fe para eso? Y algo más que reflexiono en esta parte y luego regresaremos juntos es que dice que iban caminando juntos, Isaac y Abraham. Nosotros ante la prueba muchas veces nos paralizamos.
A mí me llama la atención que en medio de este recorrido de 3 días, Él sigue caminando, Él sigue caminando, Él sigue avanzando. Iglesia, nosotros vamos a pasar pruebas, vamos a pasar cosas terribles, van a haber accidentes, se va a morir la gente que amamos. Y en medio de todo eso, usted y yo tenemos que seguir caminando. Caminando. No nos podemos detener, no podemos paralizarnos. Nos falta mucho por vivir, cosas hermosas que usted y yo no nos imaginamos, pero también vamos a ir por valles duros, oscuros, en el valle de la sombra de la muerte. Y sin embargo, nuestro Dios es nuestro pastor que nos va a fortalecer en medio del quebranto. Este Jehová Jireh. Este Jehová Jireh. No es Jehová Jireh el dispensador. No tengo comida, dame. No tengo gasolina para el carro, dame. No tengo trabajo, dame. No es un dispensador el Señor. Es Jehová Jireh. Yo estoy con ustedes en medio de la prueba. ¿Qué más? Ya estamos terminando, iglesia. Aquí tenemos el fuego y la leña, le dice Isaac. O sea, ya llegaron, ¿verdad? Y ahí están las similitudes, ¿verdad? Entre Isaac, Jesús, todo lo que está pasando. Miren, es hermoso. Y dice que él le puso la leña a Isaac. Isaac era un muchacho de 16, 17 años. Era un hombre, pues. Y le dice, vas a ir, ¿verdad?, conmigo y vamos a hacer todo el viaje. Y ya cuando él llegan al lugar donde van a hacer el sacrificio, le dice, papá, le dice, porque de repente pensó, como ya habrán estado un poco viejos, ¿será que se le olvidó al viejo algo? Le dice, papi, ¿y el cordero? ¿Y el cordero? Hermanos, hermanas, cuando nosotros pasamos ciertas pruebas en la vida, empieza la tensión en la prueba. Porque pasamos, ¿verdad? O sea, pasamos muchas veces y cuando estamos en pruebas pasamos de Jireh, tú proveerás y después caemos en unos valles de depresión tremendo donde decimos, ¿y a dónde está Dios? Y la gente alrededor de nosotros nos pregunta, ¿y dónde está tu Dios? Y no es que estás sirviendo a Dios ahora y todo lo que te está pasando. ¿A dónde está tu Dios? Y no era que vos adorabas a ese Dios y ahora no tenés nada. La tensión de la prueba. Enfrentamos la pregunta, ¿cómo Dios puede permitir esto si es tan bueno y tan justo? Y mucha gente es atea porque ha decidido creer este tipo de cosas. Pero los que sabemos que amamos a Dios y que todas las cosas nos ayudan para bien, sabemos que en medio de la prueba, lo que no hace sentido para nosotros, hace sentido para Dios. Aquí está el fuego y la leña, papá, pero ¿a dónde está el cordero? Y la respuesta de Abraham es poderosa. Le dice, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. ¿Sabe qué significa esa frase? No sé lo que estará pasando, no entiendo lo que está pasando, pero algo sé, Dios se va a hacer cargo al final de esta situación. Dile a la persona que tiene al lado, Dios se hará cargo. Dios se hará cargo. Abraham dice, no entiendo, pero ya este no es mi problema. ¿Qué nivel? ¿Me entienden? ¿Qué nivel, Irving, cuando nosotros le podemos decir a la gente, no entiendo lo que está haciendo Dios, pero no es mi problema entenderlo? No es mi problema entenderlo. Los que amamos a Dios. Miren Filipenses 1:12, por favor. Vayamos rapidito ahí. Filipenses 1:12. Si hay alguien que lo encuentra primero que yo, lo lee. ¿Lo tiene alguien? Esa es la actitud que debemos de tener, ¿verdad? Pablo dice, miren, no se preocupen por lo que me ha pasado, si al final ha servido para que el reino de Dios avance. Esa es la actitud que tiene Abraham. Cuando su hijo le dice, ¿a dónde está el cordero? Él le dice, no es problema tuyo, no es problema mío.
Jehová se proveerá a sí mismo el cordero que él quiere. Y llegamos al clímax de este momento. Miren, es un nivel de obediencia exagerado el de Abraham. Y aún Isaac participa en esto. Porque lo puso sobre la madera, lo amarró. Y dice la Biblia que alzó su mano. O sea, es como, ¿qué ondas? Alza su mano y vámonos. Y el ángel del Señor, que no es otro que el mismo Jesús, aparece en escena por primera vez ahí y le dice: Abraham, Abraham, detenete. Hermanos, que Dios nos ayude a caminar en ese nivel de obediencia. Dice: Abraham, Abraham, ya sé. Miren, ya sé. Le dice, no, primero le dice, no le pongas la mano, o sea, detenete. Yo imagino que Abraham tiró el cuchillo, ¿verdad? Tiró el cuchillo. Y me llama la atención que le dice: aquí estoy, o M aquí, le dice. O sea, ¿quieres algo más? Dime. ¿Me entiendes? La respuesta de él es: aquí estoy, aquí estoy. Y como, si hay algo más, decime. Pero le dice el Señor: ya sé que temes al Señor. El corazón de la prueba de todo este pasaje es el siguiente, iglesia. Si ustedes no han escuchado mucho hasta el momento, escuchen ahora lo que les voy a decir. El corazón de la prueba es la siguiente: o amas al que bendice o amas la bendición. Ese es el corazón de esta prueba. O amas al que bendice o amas la bendición. Muchos de nosotros amamos la bendición, atesoramos la bendición. Pero aquí está enfrentándose Abraham ante la pregunta: ¿a quién voy a amar más? Y luego le dice: no me has negado ni a tu propio hijo. Abraham amaba más a Dios que a su propia vida. En ese mismo monte, como ustedes saben, es el mismo monte, en la misma región a donde fue sacrificado Jesús. Es en la misma montaña, solo a unos metros de distancia. Todo lo que está pasando en esta escena es un simbolismo, es el tipo de lo que iba a ocurrir. En esa misma montaña, el Padre Celestial enfrentó la misma angustia que Abraham enfrentó al tener a su hijo frente a él. La misma angustia, el mismo dolor, cuando el Padre Celestial en ese mismo monte entregó a Jesús. Y todo este simbolismo es para que nosotros entendamos lo siguiente: Jehová basta para nosotros. Jesucristo basta para nosotros. Jehová Jireh, otra vez, iglesia, lo que significa para nuestra vida es: Jesucristo es suficiente para mí, no necesito nada más. Un cristiano que puede entender esta verdad, que vive bajo esta verdad, el resto de su vida se va a encontrar con Dios a diario. Si usted y yo empezamos a orar: Señor, tú eres suficiente para mí, no hay nada que me llene como tú, no hay mujer, no hay hombre, no hay trabajo, no hay cheque, no hay nada que me llene como tú. Cuando nosotros podemos empezar a vivir esa vida, Dios se va a manifestar en nosotros de manera sobrenatural. Cuando Él sea más que suficiente para nosotros.
yo tomé muchas malas decisiones porque Él no era suficiente para mí. Yo cometí pecados porque Él no era suficiente para mí. Me perdí de cosas que Dios tenía guardadas para mí porque Él no era suficiente para mí. Y ahora me ha dado una nueva oportunidad. Si hay alguien aquí que dice, ¿sabe qué? Yo ya no quiero vivir para mí. Yo de verdad quiero encontrarme con Jehová Jireh. Yo de verdad quiero vivir una vida donde ya no necesito nada más sino su presencia. Si hay alguien aquí esta mañana que dice, hey, ya entendí qué significa todo esto de Jehová Jireh. Yo quiero invitarle a que usted le diga hoy, Señor, quiero poner en tu altar lo que sea que he estado guardando. Si hay alguien así esta mañana, pónganse de pie, porque vamos a orar. Y quizás Hermes puede venir y apoyarnos, porque hoy no queremos que sea una reunión más. Bueno, nunca queremos eso. Pero hoy sobre todo, queremos encontrarnos con Jehová Jireh. Si usted quiere encontrarse con el Dios que provee, el Dios que ve todo, y que nosotros podamos decir, suficiente eres para mí, no necesito nada más. No necesito un aumento, no necesito una esposa, no necesito hijos, suficiente eres para mí. Obviamente amamos todas las añadiduras que Dios nos ha dado, pero Él debe ser suficiente para nosotros.